Órale, mis carnales, hoy les voy a contar una historia que todavía me da escalofríos solo de recordarla. Fue una de las experiencias más aterrorizantes de mi vida como troquero, y miren que ya he rodado mucho por estas carreteras mexicanas. Imagínense ustedes, yo estaba ahí en medio de la carretera haciendo mi ruta normal de Guadalajara a Monterrey, cuando de repente todo cambió en cuestión de segundos. Una acusación que cayó del cielo como un rayo, policías rodeándome y yo ahí, sin entender nada, siendo tratado como un criminal peligroso. Lo peor de todo, yo era completamente inocente, pero ¿quién iba a creer en las palabras de un simple troquero en medio de la carretera? La situación se puso tan fea, tan desesperante, que por un momento pensé que mi vida, mi reputación, todo iba a ser destruido por culpa de una mentira. Pero órale, mis amigos, a veces la vida nos reserva sorpresas que jamás imaginaríamos. Antes de continuar con esta historia que todavía me quita el sueño, si eres nuevo aquí en el canal, bienvenido a nuestra familia de troqueros. Aquí compartimos las historias más reales de la carretera, aquellas que solo quien vive este mundo conoce de verdad. Si te gustan estas historias, considera suscribirte al canal, ¿sí? Así no te pierdes ninguna de las aventuras que pasan por estas carreteras mexicanas. Ahora sí, vamos a la historia. Mi nombre es Joaquín Hernández, tengo 45 años y ya llevo más de 20 haciendo esta vida de troquero. Conozco cada curva, cada tope, cada gasolinera entre Guadalajara y Monterrey como si fueran las líneas de mi propia mano. Aquel día era un jueves de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi esposa María. Salí de casa bien tempranito, todavía oscuro, cargado con 25 toneladas de materiales de construcción. La carga era para una constructora en Monterrey, nada fuera de lo común. Solo que aquel día, algo en el aire me dejó inquieto. No sé explicarlo. Era como si una voz allá dentro me dijera: Joaquín, hoy no va a ser un día como los otros. La María siempre decía que yo tenía el sexto sentido muy desarrollado para estas cosas de la carretera. Cuidado, mi amor, tú y tus corazonadas, solía bromear. Pero esta vez, órale, cómo quisiera haber hecho más caso a ese presentimiento. Ya eran como las 3 de la tarde cuando paré en una gasolinera en Zacatecas para cargar combustible y comer algo. El sol estaba que partía, de esos días que ni el aire acondicionado del camión daba abasto. Estaba tomando una cerveza bien helada cuando un hombre se me acercó. Era un tipo extraño, vestido de traje en medio de ese calor, usando lentes oscuros, aún estando en la sombra. Me saludó así: «Usted es Joaquín Hernández, ¿verdad?». Confirmé, pensando que tal vez fuera alguien de la empresa, pero no se identificó. Solo dijo: «Tengo una propuesta que le puede interesar mucho, hermano». Habló sobre una carga extra que podría llevar, un flete que pagaría muy bien, cosa de 10,000 pesos solo por dejar unas cajas pequeñas en Monterrey. Órale, mis amigos, ustedes que conocen la carretera saben que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente no es verdad, ¿no? Pero yo estaba medio apretado económicamente ese mes, tenía que pagar unas cuentas atrasadas y 10,000 pesos sería una bendición del cielo. El hombre, que dijo llamarse Carlos, explicó que eran apenas unas 20 cajas pequeñas, documentos importantes de una empresa, nada que ocupara mucho espacio en la carrocería. Hasta me mostró las cajas. Parecían inofensivas, bien selladas, con etiquetas de una empresa de Monterrey que hasta conocía de vista. «Mira, hermano», me dijo, «es muy simple. Tú llevas estas cajas junto con tu carga normal y cuando llegues a Monterrey, marcas a este número. Alguien te va a encontrar en la gasolinera Shell de la salida de la ciudad. Fácil, ¿no?». Algo en el fondo de mi corazón estaba gritando para que rechazara, pero 10,000 pesos. Era casi lo que ganaba en 2 semanas de trabajo. Pensé en la María, en las cuentas, en la fiesta de cumpleaños que quería hacerle el fin de semana.
Está bien, acepto, le dije al Carlos. Sonrió, de esas sonrisas que después te das cuenta que no llegan a los ojos. Me dio los 5,000 pesos de adelanto, dijo que el resto lo recibiría en la entrega y me ayudó a cargar las cajas en el camión. Después desapareció como humo, ni vi para dónde se fue. Gente, si están sintiendo esa tensión en el pecho igual que yo la sentí aquel día, dejen un like en el video para darme una fuerza. Estas historias me mueven mucho y saber que ustedes están aquí apoyándome me ayuda a continuar compartiendo estas experiencias reales de la carretera. Salí de la gasolinera ya con esa sensación extraña en el estómago. Las cajas estaban ahí atrás, quietecitas, pero algo me molestaba. Traté de no pensar mucho en eso. Prendí el radio bien alto, escuchando unas rancheras para distraerme. La carretera tenía movimiento normal, nada fuera de lo común. Pasé por Aguascalientes, crucé San Luis Potosí, todo tranquilo. El sol comenzó a bajar y ya estaba llegando a los alrededores de Monterrey cuando vi las luces parpadeando en mi retrovisor. No era uno, eran 3 carros de la policía siguiéndome. Pensé, órale, debe ser retén de rutina. Disminuí la velocidad, puse la direccional y me paré en el acotamiento. No estaba nervioso. Después de todo, todos mis documentos estaban en orden. El camión estaba legalizado. La carga principal tenía toda la documentación correcta. Pero cuando los policías bajaron de los carros, la cosa se puso seria. Eran 6 hombres, todos armados, acercándose a mi camión como si yo fuera un criminal peligroso. El comandante, un hombre alto y medio gordo, golpeó mi puerta con una cara que no estaba para bromas. «¡Baje del camión! ¡Ahora!», gritó. Bajé del camión con las manos en alto, tratando de entender qué estaba pasando. El comandante, que después supe que se llamaba Capitán Rodríguez, me miró como si fuera el peor de los bandidos. «Joaquín Hernández está arrestado por tráfico de drogas y robo de carga», dijo, mientras los otros policías comenzaron a revisar mi camión. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo que drogas, señor comandante? ¿Qué robo? Soy un troquero honesto. Trabajo desde hace 20 años en esta profesión». «Sí, claro, todos ustedes dicen lo mismo», respondió con una sonrisa sarcástica. «Está transportando una carga robada hace 3 días de una empresa en Guadalajara. Mercancía por valor de 500,000 pesos. Y encima, apostamos que tiene droga en el medio». Mis carnales, en ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Carga robada, drogas. Yo estaba transportando material de construcción legítimo, con toda la documentación. Le mostré los papeles al comandante, pero ni los quiso ver. «Estos documentos son falsos, hermano. Ya estamos investigando este esquema desde hace meses. Usted es apenas una ficha más en esta red de criminales». Mientras tanto, los otros policías estaban abriendo la carrocería de mi camión. De repente, uno de ellos gritó: «Comandante, encontramos las cajas». Órale, las malditas cajas que el Carlos me pidió llevar. En ese momento todo comenzó a tener sentido, pero de una forma terrible. Había sido usado, engañado, convertido en transporte de algo que ni sabía qué era. Los policías abrieron las cajas frente a mí. Adentro no había documentos ni nada. Eran bolsas plásticas llenas de un polvo blanco que cualquier persona reconocería. Cocaína. Mucha cocaína. «Órale, señor honesto», dijo el comandante sarcásticamente. «Explíqueme estas drogas aquí en su camión». Estaba en pánico completo. Expliqué sobre el Carlos, sobre la propuesta, sobre los 10,000 pesos, pero mientras más hablaba, más culpable parecía. Tenía el dinero en el bolsillo, las cajas estaban en mi camión y no tenía cómo probar que había sido engañado. «Tiene derecho a un abogado», dijo el comandante mientras me ponía las esposas. «Pero va a necesitar un milagro para salir de esta, amigo». Me metieron dentro del carro de la policía y me llevaron a la delegación de Monterrey. Durante todo el trayecto solo podía pensar en la María, en mis hijos, en mi reputación destruida.
¿Cómo le iba a explicar a mi familia que había sido arrestado por tráfico de drogas? En la delegación me metieron en una celda con otros presos. La noticia se extendió rápido. Llegó otro narcotraficante, un troquero que transportaba droga. Los otros presos me miraban con desprecio, algunos hasta hacían bromas. «Órale, ese, pensaste que te ibas a hacer rico fácil, ¿no?» Mis amigos, díganme en los comentarios, ¿han pasado por alguna situación en que fueron juzgados sin tener la oportunidad de defenderse? ¿Cómo creen que debería haber actuado diferente? Quiero mucho saber su opinión. La primera noche en la cárcel fue la más larga de mi vida. Estaba en una celda con otros 5 presos, todos por crímenes diferentes. Había un asaltante, 2 narcotraficantes de verdad, un hombre que había matado a su esposa y un viejito que estaba ahí por no pagar pensión alimenticia. El asaltante, un joven como de 25 años llamado Diego, fue el único que quiso platicar conmigo. «Órale, troquero, tienes cara de gente buena. ¿Qué hiciste para estar aquí?» Le conté mi historia y él movió la cabeza. Caíste en una trampa muy bien montada. Ese tal Carlos debe ser parte de una banda grande. Usan troqueros honestos como tú para transportar drogas sin levantar sospechas». «¿Pero cómo salgo de esta, hermano?», pregunté desesperado. «Necesitas encontrar a ese Carlos, probar que fuiste engañado. Pero eso va a estar difícil, porque gente así desaparece de la faz de la tierra después de hacer sus cochinadas». Pasé toda la madrugada despierto, pensando en cómo resolver esta situación. Traté de llamar a la María, pero no contestó. Después supe que la noticia de mi arresto ya había llegado a nuestra ciudad, y ella estaba devastada, con vergüenza de salir de casa. Al día siguiente conseguí un abogado de oficio, un hombre joven llamado Licenciado Ramírez. Vino a visitarme a la celda y de entrada fue directo. «Señor Joaquín, su situación está muy complicada. Lo agarraron con 50 kilos de cocaína pura por valor de más de 2 millones de pesos en la calle. Pero licenciado, juro por Dios que no sabía que era droga. Ese Carlos me engañó». «Le creo, señor Joaquín, pero probar eso va a ser muy difícil. ¿Tiene algún medio de identificar a ese Carlos? ¿Algo que pueda ayudar?» Pensé en todo lo que había pasado en la gasolinera. El Carlos había pagado con efectivo, no usó tarjeta. Tenía lentes oscuros, así que apenas le vi la cara bien. Pero entonces me acordé de un detalle. «Licenciado, tenía una cicatriz pequeña en la mano izquierda, justo en la palma, y usaba un anillo de oro con una piedra roja». «Está bien, eso es algo. Voy a investigar. Mientras tanto, trate de recordar cualquier otro detalle, por pequeño que sea». El licenciado Ramírez era un hombre determinado. En los días siguientes fue a la gasolinera donde había encontrado al Carlos. Habló con el despachador, pidió ver las cámaras de seguridad. Pero órale, qué mala suerte. Las cámaras de ese día tenían problemas técnicos, no grabaron nada. Ya llevaba una semana preso cuando el licenciado me trajo buenas noticias. «Señor Joaquín, encontré algo interesante. Ese Carlos que usted describió, con la cicatriz y el anillo, corresponde a la descripción de un hombre que la policía busca desde hace meses. César Morales, conocido como el Cicatriz». «¿En serio, licenciado?» «Sí, señor. Es sospechoso de comandar una red de narcotráfico que usa troqueros honestos para transportar droga. Ya hicieron esto con al menos otros 5 troqueros en los últimos 2 años. El problema es que siempre logra escapar y los troqueros terminan presos en su lugar». Esta noticia me dio esperanza, pero al mismo tiempo me dejó más enojado. ¿Cuántos compañeros troqueros honestos como yo estaban presos por culpa de ese maldito? «Licenciado, ¿qué podemos hacer? Estoy trabajando con la policía en un operativo para atraparlo. Si logramos capturar a César Morales y él confiesa que usted fue engañado, su inocencia será probada. Pero mientras tanto, yo seguía preso.
Mi familia estaba sufriendo y mi reputación estaba destruida. La María finalmente logró visitarme y cuando la vi, casi me pongo a llorar. Estaba flaca, con ojeras, claramente no estaba durmiendo bien. Mi amor, sé que eres inocente, me dijo tomando mi mano a través de las rejas. Toda la familia lo sabe, los amigos lo saben. Vamos a salir de esta juntos. Gente, si están esperando que se haga justicia en mi historia, dejen ese like ahí. Cada like me recuerda que no estoy solo en este viaje y que historias como esta necesitan ser contadas para alertar a otros troqueros. El licenciado Ramírez estaba trabajando día y noche para ayudarme. Descubrió que César Morales, el tal El Cicatriz, solía frecuentar un bar en Guadalajara llamado El Águila Dorada. Montaron un operativo junto con la policía para tratar de atraparlo. Mientras tanto, yo seguía en la cárcel, pero ahora con esperanza. Diego, el asaltante que se había vuelto mi amigo en la prisión, me daba apoyo. Órale, vas a salir de esta. Gente buena como tú no se queda presa para siempre. Después de 2 semanas, un martes por la mañana, el licenciado llegó corriendo a la cárcel con una cara de felicidad que no veía desde hacía tiempo. Señor Joaquín, tenemos noticias excelentes. Agarramos a César Morales. Resulta que había tratado de usar el mismo truco con otro troquero, pero esta vez la policía estaba preparada. Lo agarraron infraganti en la misma gasolinera donde me había engañado, tratando de convencer a otro troquero de llevar unas cajas a Tijuana. Confesó, señor Joaquín, contó toda la operación, admitió que usted fue engañado, que no sabía que era droga. Va a ser liberado hoy mismo. Órale, mis carnales, en ese momento sentí como si hubiera resucitado. 2 semanas de infierno, de pesadillas, de desesperación, finalmente llegaban a su fin. Pero la historia no terminó ahí, mis amigos. Cuando César Morales fue interrogado, reveló algo que dejó a todos choqueados, incluso a la policía. Resulta que su operación era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Órale, señores, ustedes no saben nada, dijo durante el interrogatorio. Este esquema involucra gente muy poderosa, gente que jamás imaginarían. Y ahí viene la parte más sorprendente de toda esta historia. César contó que él no era el jefe de la operación, era apenas un peón. El verdadero jefe era nada menos que el propio capitán Rodríguez, el comandante de policía que me había arrestado. Sí, mis amigos, el hombre que me trató como criminal, que me humilló, que me arrestó, era en realidad el verdadero jefe del esquema de narcotráfico. Usaba su posición en la policía para proteger la operación y para deshacerse de los troqueros que descubrieran algo. Órale, no puede ser. Fue todo lo que logré decir cuando el licenciado me contó esta revelación. Sí, señor Joaquín. El capitán Rodríguez estaba detrás de todo. Mandaba a César Morales a convencer troqueros honestos para transportar la droga y después, cuando llegaban al destino, él mismo hacía la incautación, arrestaba al troquero y se quedaba con la droga para revenderla. La revelación sobre el capitán Rodríguez causó un terremoto en la policía de Monterrey. Se abrió una investigación interna inmediatamente y descubrieron que el esquema había estado funcionando por más de 3 años. Al menos 15 troqueros honestos habían sido arrestados injustamente, sus vidas destruidas por la corrupción. Lo más indignante de todo es que el capitán Rodríguez estaba ganando dinero de ambos lados. Recibía parte de las ganancias del narcotráfico y todavía era elogiado por sus superiores por sus eficientes incautaciones de drogas. Un maldito muy inteligente, pero finalmente se metió en problemas. Cuando supo que había sido descubierto, el capitán Rodríguez trató de huir del país, pero fue arrestado en el aeropuerto de Guadalajara tratando de abordar hacia Colombia. Con él, la policía encontró más de 5 millones de pesos en efectivo y una lista con nombres de todos los troqueros que había usado en el esquema.
Fui liberado el jueves, exactamente 3 semanas después de mi arresto. Cuando las rejas de la cárcel se abrieron y vi a la María esperándome afuera, órale, fue el momento más bonito de mi vida. Corrió a mis brazos llorando y yo tampoco pude aguantar las lágrimas. Mi amor, nunca dudé de ti ni por un segundo, me dijo abrazándome fuerte. El viaje de regreso a Guadalajara fue emocional. Estaba manejando mi propio camión otra vez, que había sido liberado por la policía, con la María a mi lado. Durante toda la carretera me contó lo difíciles que habían sido esas 3 semanas. Joaquín, algunas personas de nuestra ciudad creyeron en ti, pero otras, órale, cómo nos decepcionamos con algunas personas que considerábamos amigas. ¿Cómo así, mi amor? Hubo gente que se cruzaba la calle para no tener que saludarme. Hubo vecinos que dijeron que siempre desconfiaron de ti, que troquero que gana dinero fácil debe estar involucrado en algo malo. Eso me dolió en el corazón, porque siempre fui un hombre honesto, siempre traté a todo mundo con respeto. Pero también me enseñó una lección importante sobre quiénes son los verdaderos amigos en la vida. Pero también hubo mucha gente buena, mi amor. Tu compadre Fernando organizó una cooperacha para ayudar con los gastos del abogado. La doña Elena, nuestra vecina, les llevaba comida a los niños todos los días. Y mira nada más. Me mostró una carpeta llena de cartas y mensajes de apoyo. Eran más de 200 cartas de otros troqueros de todo México, personas que ni me conocían personalmente, pero que sabían que yo era inocente porque conocían esta vida de la carretera. Mis compañeros de la carretera, ¿cuántos de ustedes han pasado por situaciones donde descubrieron quiénes eran los verdaderos amigos? Déjenme en los comentarios sus experiencias, porque estas historias nos fortalecen como comunidad. En los meses siguientes, la historia tuvo una repercusión enorme. Salió en periódicos, en televisión, hasta hicieron un documental sobre el esquema del Capitán Rodríguez. Me llamaron para dar entrevistas en varios programas, contando mi experiencia y alertando a otros troqueros sobre este tipo de estafas. César Morales fue condenado a 15 años de prisión por narcotráfico. El Capitán Rodríguez se llevó 25 años, no solo por el narcotráfico, sino también por corrupción y abuso de autoridad. Justicia hecha, finalmente. Pero lo que más me alegró de todo fue saber que los otros troqueros que habían sido arrestados injustamente también fueron liberados e indemnizados. Uno de ellos, un señor de 60 años llamado Don Aurelio, había perdido el camión, la casa, todo, por culpa de ese esquema maldito. Con la indemnización logró empezar de nuevo. La empresa para la que yo hacía fletes me ofreció un aumento y se disculpó públicamente por haber creído en las acusaciones. Joaquín, usted es uno de nuestros mejores troqueros y nos da vergüenza haber dudado de su honestidad, dijo el gerente. Esta experiencia me cambió profundamente, mis carnales. Me enseñó que la vida puede cambiar completamente en cuestión de segundos, que no siempre las personas son lo que parecen y que la verdad no siempre es fácil de probar. Hoy, cuando otros troqueros me piden consejos sobre propuestas sospechosas en la carretera, siempre les digo, hermano, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, desconfía. Ningún dinero fácil vale la pena si puede destruir tu vida y tu familia. También aprendí a valorar aún más a los verdaderos amigos, aquellos que estuvieron de mi lado en la hora más difícil. La María, mi esposa guerrera, que nunca dudó de mí ni por un segundo. Mis hijos, que tuvieron que aguantar burlas en la escuela por el papá narcotraficante, pero que siempre me defendieron. Y descubrí algo muy importante: por más que el mundo parezca cruel a veces, siempre hay gente buena dispuesta a ayudar. El licenciado Ramírez, que luchó por mi inocencia como si fuera su propia vida. Diego, el asaltante que se volvió mi amigo en la prisión. Los troqueros que ni me conocían, pero que me mandaron cartas de apoyo. Hoy, 5 años después de aquella experiencia terrible,
Mi vida está mejor que nunca. Seguí trabajando como troquero porque es lo que amo hacer, es mi vida. Pero ahora soy mucho más cuidadoso, mucho más desconfiado de propuestas extrañas. Con la indemnización que recibí del gobierno por prisión injusta, logré comprar un camión nuevo y todavía ayudé a algunos compañeros que estaban pasando dificultades. También comencé a dar pláticas a nuevos troqueros sobre los peligros de la carretera y cómo protegerse de estafas como la que yo sufrí. La María y yo renovamos nuestros votos matrimoniales, porque ella dijo que nuestra relación se hizo aún más fuerte después de pasar por esta prueba juntos. Mi amor, probamos que nuestro amor puede vencer cualquier tormenta, me dijo el día de la ceremonia. Y lo más importante, mi reputación fue completamente restaurada. Hoy, cuando llego a cualquier gasolinera entre Guadalajara y Monterrey, la gente me conoce como Joaquín, el troquero que desenmascaró a los corruptos. Algunos hasta me piden que me tome fotos con ellos. Órale, mis carnales, cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que pasé, veo que aquellos fueron los días más oscuros de mi vida, pero también fueron los que más me enseñaron sobre lo que realmente importa. Importa tener una familia que cree en ti, cueste lo que cueste. Importa tener amigos verdaderos, no aquellos que solo aparecen cuando estás bien. Importa mantener la honestidad, aun cuando parece que ser deshonesto sería más fácil. E importa nunca rendirse en la lucha por la verdad, por más difícil que sea. Porque al final, mis amigos, la verdad siempre gana. Puede tardar, puede ser doloroso, pero siempre gana. Hoy, cuando jóvenes troqueros me piden consejo, siempre les digo, mijo, en esta vida de carretera vas a encontrar muchas tentaciones, muchas propuestas que parecen resolver tus problemas económicos rapidito. Pero acuérdate siempre, tu honestidad y tu reputación valen más que todo el dinero del mundo. Y tú, mi amigo que llegaste hasta aquí, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por alguna situación parecida? ¿Conoces algún troquero que haya sido víctima de una estafa así? Cuéntame en los comentarios, porque estas experiencias nos ayudan a protegernos unos a otros. Si te gustó esta historia real de la carretera, dale like al video, suscríbete al canal si todavía no lo estás y compártelo con otros compañeros troqueros. Mientras más gente sepa sobre estos esquemas, menos troqueros honestos van a caer en estas trampas. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, porque la próxima semana regreso aquí con otra historia impactante de las carreteras mexicanas. Hasta la próxima, mis carnales, que Dios los bendiga y que la carretera sea siempre segura para todos nosotros. Órale, manténganse seguros ahí afuera.